¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y bueno, estamos haciendo algunos videos, entrevistas, conferencias en mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Y bueno, asimismo hemos emprendido este tipo de iniciativas en la pandemia, ¿sí? Entonces, les invito a los amigos que nos siguen en Facebook, principalmente de la provincia de La Suay y del Ecuador, que se dirijan a mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa. El día de hoy estoy acá con realmente una persona muy importante para el país, incluso para el fútbol internacional, ya que ha sido un baluarte y un referente para muchos niños de esa época, cuando la selección ecuatoriana llegó por primera vez a un mundial. Es Juan Carlos Burbano. Bueno, pues no requiere tal vez mucha presentación, pero con todo sí voy a apuntar a decir algunos datos de su trayectoria. Yo creo que no necesita, bueno, sobre todo para los que son menores, tal vez no le conozcan, pero a lo menos los que somos quizás de 25 años para arriba, pues le conocemos muy bien, pero para las nuevas generaciones quizás no le conozcan. Y voy a hacer voy a darle un perfil de Juan Carlos Burbano, ¿sí? Que he estado leyendo un poquito y después él también puntualizará si me equivoco. Bueno, él es del año 69, 51 años, del Colegio Spellman, ingeniero comercial de la ESPE, psicólogo deportivo de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una formación grande a lo largo de su trayectoria. Esa es la parte académica. Y de ahí la parte futbolística, pues ya sabemos su trayectoria desde el año 88, 89 en la Universidad Católica, en Club Deportivo de Fútbol de la Universidad Católica como jugador de fútbol. Deportivo Quito entre el 92, 93, el Nacional, Club El Nacional desde el 94 hasta el 2004 me parece. Y pues lo más importante creo que para los que fuimos niños y adolescentes en esa época, pues verle a Juan Carlos Burbano en el Nacional y en la selección para nosotros era algo extraordinario, ¿sí? En el medio campo. Y bueno, pues desde el año 96 que he estado investigando los datos, después nos validará Juan Carlos Burbano en la selección ecuatoriana desde el 96 y pues participó en las eliminatorias sudamericanas en fines de los años 90 y bueno, pues llegó al Mundial del 2000 al 2002 en Corea, Japón, ¿sí? Y bueno, pues ha participado en esta lead internacional y quedando en segundo puesto en esa eliminatoria a nivel sudamericano. Pues esa es la trayectoria, bueno, no requiere creo que mucha presentación. Y después de ser futbolista, que se ha retirado entre el año 2003-2004, pues ha coordinado divisiones inferiores o formativas en Liga de Quito, ha sido docente de la importante universidad de la UDLA, en el Nacional también ha sido director técnico, asistente técnico o entrenador interino. Bueno, ha trabajado con Jorge Célico, que ahorita está en la Católica, también en el Nacional como asistente. Y bueno, también tiene títulos como entrenador profesional en Argentina. Esa es realmente la trayectoria de Juan Carlos en resumen. Sí, a lo menos para los que no les conocen especialmente, porque de ahí muchísima gente de 25 o 30 años para arriba seguramente le conocen, pero siempre es importante refrescar la memoria a los ecuatorianos y que quede sentado para las próximas generaciones. Entonces, bienvenido Juan Carlos, no sé cómo decirle, Juan Carlos, usted, yo, tú, Como eh, quiera, como quiera, Elvis. ingeniero, no sé cómo decirle, pero para mí realmente estoy emocionado. Es un gusto tenerle a Juan Carlos, a lo menos los niños de acá de la SUAY, le tenemos mucho cariño realmente a la gente que fuimos de esa época. Bienvenido, Juan Carlos, un gusto y esa ha sido su presentación. Si algo tiene que acotar, lo primero es su presentación. Yo creo que eso es importante. Muchas gracias, Elvis, por esa presentación y sobre todo por tomarme en cuenta. Ahí estaba viendo, hay muy interesantes entrevistas que ha hecho, así que muchas gracias por tomarme en cuenta. Y claro, encantado de poderle aceptar, y más aún tratándose de una provincia tan querida como es la de la Suay. Mi abuelito, por parte de mi mamá, es cuencano, así que Ah, tienes raíces tengo. cuencanas entonces. Sí, sí. Buenazo. Mi apellido es Urbano de Lara y el otro apellido es Torres. Mi abuelito era Carlos Torres Oramas, entonces tengo familia allá en Cuenca. No nos vemos mucho, pero
es hermoso Cuenca, así que muchas gracias por tomarme en cuenta ahora en esta entrevista. Para toda la gente de la SUAY también un abrazo. Es chévere, realmente esas raíces es importante, rescatar nuestro árbol genealógico y en este caso el Sí, suyo, sí. familia Torres de la... Y no canta, pero sí canta, No, pues como los porque azuayos. nunca, ¿Come nunca mote o no estuve come por allá. mote? Pero no, el mote pillo me encanta, claro. Mote pillo me encanta. Y aparte la ciudad, que es hermosa, y los alrededores del Cajas, no se diga, ¿no? Claro, sí, sí, realmente acá son lugares espectaculares. Realmente eso es importante. Ya entrando en, no sé si en materia, quisiera abordar el tema un poco, hemos hecho ya su trayectoria, pero sí sería importante refrescar la memoria a mucha gente, e incluso a, bueno, las generaciones y también a los directivos actuales de pronto de alguna de la Federación Ecuatoriana o no sé, de algunos clubes a nivel nacional. Yo siempre digo, hay que rescatar la historia, ¿sí? Porque tenemos ya una historia y usted fue parte de este equipo baluarte que llegó a un mundial y participó en el mismo. Entonces, sí es importante refrescar esa memoria, cómo fue esa experiencia y, digamos, hagamos un poco de historia, digamos. Sí, comencemos por ahí, la historia de su trayectoria en el fútbol, su llegada a la selección y la llegada al mundial y de pronto también posteriormente. Bueno, es uno de los recuerdos más lindos que tengo de la vida deportiva. La selección fue como culminar una carrera hermosa que es el fútbol profesional, porque hacer algo que a uno le guste y que le paguen encima por eso es lindísimo. Y aparte de eso, que le den la chance de ponerse la camiseta de la selección, cantar el himno en el Atahualpa con estadio lleno, amarillo, es ya de más, o sea, es un premio hermoso. Pero claro, atrás de esa gran recompensa, de ese gran momento, hay toda una historia, ¿no? Y la historia está llena también de obstáculos, de piedras en el camino, de momentos difíciles, que desde que empezó la carrera, a mí me costó siempre ganarme un puesto de titular, en todos los equipos fui suplente, y poco a poco uno fue ganándose un puesto, tanto en Católica como en Deportivo Quito. En Nacional me costó más, fueron 2 años de esperar en la banca, tener mucha paciencia. El grupo era difícil, integrarse en el grupo. Pero ya después de 2 años, en el año 96, se abrió una puerta en otra posición que era lateral derecho. Y el profesor me preguntó si podía jugar ahí. Le dije que donde sea que él me ponga, yo iba a jugar porque estaba medio desesperado ya por jugar. Y así cambió todo de un día para otro, de lo que eran las cosas tan difíciles, con tanto costo de poder jugar, de uno se cuidaba, no es que yo salía, no tomaba, no fumaba, me cuidaba, entrenaba bien y así no jugaba. Y otros compañeros tal vez no se cuidaban tanto y jugaban, entonces uno decía, qué injusto, qué injusto. Pero de ahí todo cambió, todo cambió. Entonces, ese momento fue especial en el año 96 y claro, el de haber quedado campeón con el Nacional en esa posición me abrió la puerta para la selección con Maturana en el 97 para las eliminatorias de Francia. Ahí nos quedamos por un punto y fue doloroso, claro, esa no clasificación a Francia, pero quedó algo ahí, algo que era bueno, que el grupo se empezaba a unir. Y ya para las eliminatorias a Japón, claro, yo no estuve desde el principio, el bolillo me llamó casi en la rueda de revanchas. Y de ahí poco a poco me fui ganando un puesto también, jugué pocos partidos, pero para mí uno de los más importantes fue contra Brasil. Y haber clasificado al Mundial fue maravilloso, no sé, se rompió una historia que era muy triste, que era la selección criticada, a veces insultada, mal vista. Y esa frase horrible que a mí no me gusta, que jugaban como nunca y perdieron como siempre, decían, es una Ujú. frase medio subliminal que uno Llega al más bien, inconsciente. claro, sí, le baja la autoestima, entonces rompimos eso, y eso para mí es súper importante. Esta generación que usted decía, Elvis, de 25 años para arriba, crecieron con esto, ¿no? De que la selección puede lograr cosas importantes, llegar a un mundial no es fácil, quedamos segundos por encima de Brasil, entonces todos estos chicos jóvenes creo que tienen otra mentalidad, los más jóvenes más aún porque la historia la escuchan, la cuentan y no saben lo anterior, ¿no? Todo lo que costó. Claro. Fue difícil, había comentarios muy, muy fuertes contra la selección, pero eso
cambió. Ojalá podamos recuperar eso, porque un poquito se ha venido menos de imagen de la selección en los últimos tiempos. Ojalá podríamos recuperar eso con la llegada del nuevo director técnico, ¿no? Así es, así es. Mm, ¿Cuáles fueron esos altos y bajos de la selección? Porque siempre hablamos de estos, o sea, digamos, en ese contexto, o sea, y bueno, todavía no había ni redes sociales, no había como estamos hoy día, de pronto solamente los 2 o 3 medios oficiales contaban su historia y tras esas cámaras no sabíamos lo que pasaba, ¿no? Pero de pronto, ¿qué fue lo que llevó a esa generación de ese equipo muy importante? Y voy a mencionar para los que no se acuerden, yo siempre les refresco la memoria a la gente y a los dirigentes: Marlon Ayoví, Wellington Sánchez, Carlos Tenorio, Edison Méndez, Iván Cavieres, Ulises de la Cruz, Ángel Fernández, Lucho El Chino Gómez, Alex Aguinaga, Iván Hurtado, Nicolás Asensio, no sé si ya mencioné Carlos Tenorio, José Francisco Ceballos, Giovanni Ibarra, Edwin Tenorio, Alfonso Obregón, y bueno, seguramente mucha gente, y por supuesto Juan Carlos Burbano, con el Bolillo Gómez. ¿Qué caracterizó a esa generación que llegó al Mundial? Y ahora tenemos gente en el fútbol internacional, tenemos al mismo, todavía está digamos, en el fútbol, Antonio Valencia. Muchos chicos ya salen a Argentina, salen a Brasil, salen a México, y en esa época realmente no había muchos, quizás Alex Aguinaga y unos 2 o 3, tal vez Ulises de la Cruz, que salían, pero eran contados. Ahora salen más. ¿Y qué pasó ahí? O sea, ¿cómo se trabajó desde las formativas? ¿Cómo se integró ese grupo? ¿Qué factores hicieron que ese esfuerzo de altos y bajos lleguen realmente al fútbol, a posicionarse en un fútbol internacional? Bueno, yo creo que siempre hemos tenido buenos jugadores. O sea, por ejemplo, Spencer, creo que tuvo también una generación de muy buenos jugadores. Polo Carrera, Tito Larrea, Los Zambrano, muchos jugadores hemos tenido en la historia del Ecuador, pero creo que nosotros aquí en este país tenemos distintas culturas, se puede decir. Hay la gente de la sierra, de la costa, no es lo mismo el de Esmeraldas que el del Chota, el de Manabí, inclusive tenemos hasta Galápagos del Oriente. Entonces, a la selección posiblemente van muchas de estas culturas, de estos jugadores que tienen cada uno su historia, sus hábitos, sus costumbres, sus creencias, sus formas de ver la vida. Entonces, hacer que todos piensen de la misma forma y tiren para adelante por el mismo lado, respetando al otro, debe ser difícil. Y creo que eso fue el factor fundamental. Esa generación de la cual hablaba con Maturana en el año 97, algún día a mí me pasó que estando en el Hotel Quito, en un desayuno, bajo al restaurante y habían 2 mesas claras. Y yo me quise sentar en una mesa y rato que me iba a sentar, todos me regresaron a ver como diciéndome, no, aquí no te sientas. Entonces regresé a ver y caí en cuenta que todos eran de la costa. Y acá estaba la mesa de la sierra. Entonces fue muy clara la distinción de una mesa de la costa y la otra mesa de la sierra. Y claro, entonces es como si a mí me correspondía irme a sentar de la sierra, cuando todos éramos de Ecuador. Entonces eso fue algo que me impactó y creo que Maturana dio un mensaje muy importante, pero no era tan cercano al jugador como lo era el Bolillo. Maturana, todo un caballero, todo un intelectual, un doctor totalmente formado en medicina. Entonces Maturana dejó grandes mensajes. Y creo que nos quedamos por pocas cosas. Puede ser un factor ese. El Bolillo lo que logró es unir más el equipo y él habló mucho de la convivencia, de llevarnos bien, de ver a la selección como una familia. Y creo que llegó el mensaje a jugadores que también ya habíamos vivido esto de quedarnos por un punto y por cosas así. Entonces, algunos jóvenes también se sumaron. Y hay líderes como Ceballos, como Aguinaga, Edwin Tenorio, estaba Iván Hurtado también. Todos pusieron de su parte. Entonces, si esos de mucha experiencia pusieron de su parte, otros nuevos, ¿cómo no lo íbamos a hacer? Entonces el Bolillo empezó a hablar de respetar al compañero en la habitación, de respetar horarios de
de ver televisión hasta muy tarde, de respetar el baño cuando el compañero iba a entrar al baño, de respetar al compañero inclusive fuera de la cancha, saludar, respetarnos, admirarnos, querernos. Y ese mensaje fue llegando poco a poco y sobre todo el Bolillo daba el ejemplo, porque él, cuando usted llegaba, le abrazaba y le preguntaba cómo está tu familia, cómo está tu hogar, en qué estás invirtiendo tu dinero, cuéntame, tú eres de mi familia, tú eres como mi hijo, aquí somos hermanos. Y fue creando un ambiente así. Y nosotros creo que lo recibimos de ese mensaje y también uno se siente bien. Cuando hay un buen ambiente de trabajo, uno se siente bien. Cuando se lleva bien con los compañeros, cuando hay armonía, cuando se saluda, cuando hay sonrisas, cuando hay respeto, uno se siente bien y le da ganas de ir a ese trabajo o a ese ambiente. Entonces, primero fue crear ese ambiente. Y como le digo, nosotros no teníamos una concentración de 5 estrellas, nosotros nos fuimos a Parcayacu, que era un recinto militar, camas normales, televisiones normales, el baño tenía, creo que teníamos 1 hora en la tarde para el agua caliente, entonces había que apurarse para bañarse. No teníamos un hotel de 5 estrellas. Y creo que demostramos eso, ¿no? Que más era importante vestir la camiseta de la selección que pedir lujos o pedir un hotel de 5 estrellas. Creo que lo más importante era estar ahí, estar en la concentración en la selección. Entonces, una vez creado ese ambiente, todo empieza a fluir, ¿no? Así como uno se lleva afuera, se lleva adentro. Entonces, dentro de la cancha, cuando uno le ve que 2 rivales le atacan a un compañero, uno va y le ayuda para hacer un 2 contra 2. Entonces empieza a nacer la solidaridad, empiezan a nacer el respeto. Y cuando uno crea un buen ambiente, cuando hay armonía, las cosas salen. Debe ser como una ley física, ¿no? O sea, cuando hay un buen ambiente, cuando hay cariño, cuando hay respeto, cuando hay amor, se genera una energía y todo se ve más bonito. O sea, si uno está triste, uno, por más que vea un atardecer lindo, uno va a encontrar algo ahí. O ve un árbol y va a quedarse con la hoja seca, no se queda con el árbol. Pero cuando hay armonía, uno ve lo bonito de todo. Y así creo que pasó en la selección. Empezamos a ver todo positivamente. En las derrotas también igual había un buen ambiente. Y creo que eso es lo que nos llevó a conseguir el objetivo de clasificar al Mundial. La unión que hubo en el equipo, el respeto, la admiración, la humildad, el profesionalismo. Y sobre todo también eso, ¿no? Que el Bolillo sí contribuyó mucho con el ejemplo que él hacía, él ponía en el cuerpo técnico y en los jugadores para que nosotros sigamos ese ejemplo, ¿no? Claro, son factores fundamentales. Y ahí, usted también que ha seguido psicología, somos colegas. Yo creo que Qué bueno. esos elementos son fundamentales, ya sea en el fútbol o en, como dicen, otros ambientes de trabajo. Entonces, comparar eso y traer esos elementos de pronto psicológicos, de motivacionales, de relaciones humanas, de manejo de conflictos, yo creo que ha sido, como usted cuenta, un factor fundamental. Otro tema que sí quisiera abordarlo, el tema justamente de la prensa, ¿no? Yo, por suerte, no soy periodista, soy un psicólogo y desde esa manera abordo las entrevistas, ¿sí? Bueno, de pronto tengo ciertos rasgos del periodismo, pero a lo que voy es que la prensa ha sido, o sea, es como que otro jugador, digamos, o sea, yo digo antes mucho más, bueno, de pronto ahora requiere tal vez otro análisis del tema de las redes, que también hay comentarios y todo esto, pero digamos en esa época que no teníamos redes sociales, que eran 2, 4 medios oficiales, ¿qué rol cumple la prensa en la psicología del jugador de la selección? ¿Cómo lo tomaban ustedes? O sea, todos estos comentarios de pronto, o sea, los periodistas a veces son muy, y el ecuatoriano, no solo el periodista, somos muy crueles a veces con nosotros mismos. Ayer conversaba con una profesora mía de emprendimiento, una colombiana, y decía, ustedes los ecuatorianos como que se latigan mucho entre ustedes mismos. Entonces, o sea, o sea, y eso es parte de nuestra cultura. Uno como psicólogo ve y solo es a látigo, o sea, solo te ven el lado negativo, no te ven pros y contras, o sea, solo es el lado negativo. O no te ven el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, sino te ven solamente las debilidades o solamente lo malo. Entonces, no sé, a mí me da la impresión de que la prensa tuvo un rol ahí. Entonces, no sé, ¿cuál es su perspectiva y su análisis respecto a la prensa en ese contexto de esa generación y cómo eso impacta en el ambiente y en la cultura del grupo? Elvis, qué chévere que te guste la psicología, a mí también me fascina. Y hay una frase de la psicología, dice que uno ve afuera lo que uno tiene adentro.
Entonces, partiendo de uno, ¿cómo estoy yo? Yo veo afuera. Entonces, si estoy bien, como te digo, veo lo bonito de todo, veo lo perfecto de todo. Inclusive, si hay una balanza entre lo bueno y lo malo, o lo feo y lo bonito, es todo un conjunto. Entonces, no podemos quedarnos, decir que en la naturaleza o en la vida todo es solo un lado bueno. Si no hubiera el lado malo, nosotros no pudiéramos evolucionar. Entonces, lo malo es quedarse con uno de los dos lados. A los Hay que extremos. sacar de los dos y crecer. Entonces, la prensa sí tiene un papel importante. Algunos le dicen que es el quinto poder. Y sí tiene su poder, pero si fuera un deporte individual, creo que pesaría mucho más para bien o para mal. Porque el jugador, por ejemplo, un tenista, no tiene un compañero que le apoye o que le diga, no importa, vamos adelante. Tal vez tiene un psicólogo, tal vez tiene un entrenador, pero un compañero no tiene. En el fútbol somos 11 y a veces no somos 11, somos 23, a veces 40 en una eliminatoria. Entonces, cuando hay momentos difíciles y hay críticas para uno, para otro, eso es lo chévere, que está el compañero. Está el compañero que te puede levantar, que te puede hacer ver otras cosas y que te puede sacar de un mal momento. Y también sí depende en forma individual de cómo hemos sido formados, ¿no? A veces hay complejos, a veces hay miedos, depende en el hogar cómo a uno le educaron ante una adversidad. Si es que uno fue sobreprotegido, por ejemplo, yo trabajo con niños y he visto mamás que a veces se cae el niño al piso y la mamá va y le carga y le levanta, cuando no le deja que el niño intente lo al menos levantarse por sí mismo. Entonces, a veces somos sobreprotegidos y cuando hay una crítica, como hemos sido sobreprotegidos, esa crítica nos afecta mucho y nos puede afectar en la autoestima. Entonces, depende en forma individual cómo cada jugador ha sido formado, ha sido educado. Yo creo que nuestros futbolistas en su mayoría vienen de familias de estratos también Socioeconómicos bajos. medios bajos y también con dificultades en las familias, pero sobre todo ellos, ¿quién más que ellos han superado adversidades, no? Porque salir de esos barrios, de esas familias y llegar a la selección, han superado adversidades. Entonces, ellos esas críticas, estoy seguro que algunos la utilizan como una fuerza para hacerse más fuertes y salir adelante. Pero claro, debe haber otros que sí les debe afectar y nos afecta a todos, a veces una crítica, pero si uno está pendiente del qué dirán, uno no puede vivir la vida feliz. Creo que uno tiene que saber quién es, creer en uno mismo y saber que la vida a veces tiene sus subidas y bajadas. Y en las bajadas, cuando uno le critica, es donde más se aprende. Pero la crítica constructiva es la que uno tiene que parar atención. Cuando hay críticas que buscan destruir, eso no hace bien a nadie. Entonces, eso digo, ¿no? El que critica para destruir es porque él tiene adentro algo que le está haciendo daño y él ve afuera eso mismo. Entonces, solo se fija en lo malo de las personas, no es equilibrado para ver también el lado positivo, como tú decías, Elvis, las fortalezas, las debilidades de cada persona. Entonces, hay gente que es positiva, hay gente que es negativa, pero el futbolista debe prestar atención a lo que le hace bien, a la crítica que le hace crecer está bienvenida. Y también las alabanzas también tiene que tener él un equilibrio, ¿no? Entonces eso también se crea en la formación, en las formativas de los clubes, también se debe enseñar eso. Viene del hogar, pero también se puede enseñar y formar eso en las formativas con los entrenadores, ¿no? Perfecto, perfecto. Después ya de lo que es esta primera hazaña, digamos, a nivel internacional, ya como selección, porque o sea, como usted, Juan Carlos, decía, de pronto, o sea, sí han habido estrellas individuales, que el mismo Spencer, que fue clave en Uruguay, el mismo Alex Aguinaga en México, Antonio Valencia también ahora en el Manchester. O sea, sí han habido como individuos fundamentales que a lo largo de la historia han salido, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó después? O sea, de ahí fuimos, o sea, como que la gente ya se enseñó, digamos, se enseñó a la primera clasificación, la segunda, la tercera, y de ahí vino un golpe bajo, ¿no? Y nos encontramos en el momento actual, ¿no? Entonces, después de ese 2002 de Corea-Japón y los otros mundiales que vinieron posteriormente, la gente ecuatoriana, el hincha, el amante del fútbol, la ciudadanía ecuatoriana como que
se acostumbró, pero de ahí han venido otras eliminatorias y no tenemos nada, o sea, y más bien incrementando gente que sale afuera del mismo Nacional, de las mismas escuelas de Liga de Quito, de las mismas de Independiente del Valle, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es su análisis? ¿Cree que Es una buena podemos pregunta. nuevamente retornar a eso o qué factores están impidiendo que se dé eso? Justo el otro día hablaba de un tema que decía, ¿cuál es el camino del éxito? Y a veces pensamos que un futbolista debe ser profesional, debe ser disciplinado, eh, debe tener buenos hábitos, debe ser un profesional dentro de la cancha y fuera de ella. O sea, uno sobreentiende que eso es natural. Eh, pero a veces nos quedamos sorprendidos de que eso todavía nos sigue faltando a veces, en estos tiempos, en el siglo XX, imagínense, el siglo XXI. Eh, y a veces sí debemos resaltar esos valores que son sobreentendidos. Resaltar, o sea, por ejemplo, un deportista debe tener disciplina. Un deportista que no tenga disciplina en estos tiempos donde la parte física, la velocidad, el jugar domingo, miércoles, domingo, el viajar, la altura, el jet lag, las horas de diferencia, si no tiene disciplina es muy difícil que pueda rendir a un alto nivel. Entonces la disciplina es un factor que no sé si es que algunos futbolistas tal vez necesitan ser recordados en estos tiempos. Todos recordamos, por ejemplo, en esa eliminatoria anterior, nos quedaba un partido contra Argentina en Quito y sabíamos que Messi venía a jugar en el Atahualpa. Y en la concentración todos sabemos lo que pasó, 4 jugadores o 5 jugadores salieron de la concentración la noche anterior. O sea, entonces uno dice, ¿cómo en estos tiempos puede pasar eso? Es una locura. Al día siguiente jugar contra Messi, contra Argentina, yo me acuesto a las 3 de la tarde para descansar y a soñar con ese partido. Entonces son cosas que uno las sobreentiende, pero que todavía en algunos ejemplos nos sigue faltando, la disciplina. Otro es humildad. La humildad es parte de la vida, ¿no? O sea, uno puede tener fama, puede tener dinero, pero eso no tiene por qué cambiarle, ¿no? O sea, uno tiene que seguir siendo el mismo y sobre todo en un equipo como en una selección, si no hay humildad, cada uno va a exponer en la mesa lo que tiene, ¿no? Capaz que dice, yo tengo una casa, no, yo tengo 2 casas, yo tengo un carro, no, yo tengo otro carro. Y así se crea una competencia que no nos conduce a nada, ¿no? De quién más tiene. Creo que la competencia debe ser sana, de quién se esfuerza más y le hace crecer al otro. Esa es una buena competencia. Entonces, disciplina, humildad, respeto a la camiseta de la selección. Ponerse esa camiseta es algo especial. Yo le puedo decir, Elvis, que es de los momentos más hermosos de la vida, es saltar a la cancha en la Atahualpa y ver el estadio amarillo y luego formarse para cantar el himno. Y las palabras del himno que son maravillosas, la letra de la canción, uno la siente, pero letra por letra, palabra por palabra, cuando está cantando el himno nacional, da ganas de llorar, se le pone la piel de gallina. Entonces yo creo que el respeto por la camiseta de la selección, uno lo sobreentiende, pero es increíble, ¿no? Todavía tenemos que recordar que se debe respetar a la camiseta de la selección. El respeto por el compañero, el respeto a la afición, el respeto al entrenador, el respeto a la hinchada. Eso, por eso creo que, ¿qué pasó? Nos falta recordar esos valores, ¿no? Disciplina, humildad, respeto. Porque de ahí talento, yo creo que sí tenemos talento. Hay jugadores en Europa, este Plata que juega en Portugal, hay otros jugadores, Pervis Estupiñán que está también jugó en España, hay jugadores en Brasil, hay jugadores en México que están con un muy buen nivel. Entonces, talento sí tenemos. Lo que no tenemos, creo yo, ahorita es justamente volver a esas bases de que uno dice no tiene nada que ver con el fútbol, y sí tiene que ver con el fútbol, porque cuando uno es disciplinado, es humilde y respetuoso, en la cancha es igualito. Yo creo que debemos rescatar eso nuevamente, que creo que se ha perdido un poco, ¿no? Cosas que uno dice, no, eso ya deben traer, ya lo tienen los jugadores, disciplina, respeto, humildad. Y no, hay que recordar nuevamente esos valores que se han perdido, y cuando recuperemos eso, hemos de recuperar el equipo, porque ahorita tenemos jugadores sueltos. Con eso recuperamos el equipo.
Correcto, realmente son temas importantes, ¿no? El tema de los valores, del equipo, de esta camaradería, digamos, este ambiente laboral en la selección, digamos, Sí. y complementado con los valores. Eh, Vamos por el tema de técnicos. No sé, yo le escuché a una entrevista en algún medio de comunicación, así mismo alternativo, en las redes sociales, a Alex Aguinaga, y él hacía una crítica y reflexionaba mucho de esto, de la contratación de Cruyff y bueno, todo lo que hubo ahí. Y de pronto, a mí también me comenzaron a preguntar, pero a veces yo ya me desactualicé, a veces me he desactualizado un poco de algunas cosas del fútbol, pero a veces cuando uno ha sido futbolista, preprofesional o semiprofesional o profesión, como que siempre está medio atento de lo que pasa, ¿no? Si otra vez alguien me preguntó, un periodista justamente, bueno, ¿qué opina usted de esto? Y digo, realmente estoy medio desactualizado, pero algo he escuchado de que venía Cruyff y todo esto. Pero Alex Aguinaga en el transcurso de estos días decía justamente de que, o sea, se sonaba, y bueno, también alguien me dijo ya que sonaban entrenadores ecuatorianos, gente que acá es formada, que gente que tiene su trayectoria. Y si no son ecuatorianos, de pronto gente extranjera, pero que ya vive aquí muchos años, gente que conoce nuestra cultura, nuestros Sí. jugadores. ¿Cuál es su mirada respecto a eso? O sea, deberíamos tener en la selección de mayores un extranjero, un nacional. ¿Qué factores nos permitirían que se elija cuáles son los factores para, o las condiciones o el perfil que debería tener el entrenador de la selección, ya que estamos en una época de que todavía no hay nada oficial, con lo que pasó con Cruyff y todo esto? ¿Cuál es su mirada y su análisis respecto a eso? Yo pienso que era un buen momento para un técnico ecuatoriano. Y Alex Aguinaga formó un grupo de trabajo de exjugadores, ex seleccionados, que tienen su trayectoria, tienen su perfil, su currículum. Y entre esos también Alex me tomó en cuenta a mí. Entonces yo sí creo que era un buen momento porque eh, no estamos pasando un momento de bonanza, se puede decir, en la parte económica. Creo que ahora más que nunca podríamos decir que se debe ver lo nacional, porque con tantos negocios que han cerrado, con tantos negocios que han quebrado, restaurantes, hoteles, la parte turística, con la pandemia, más que nunca debemos apoyar lo nuestro, debemos hacer turismo local, debemos consumir lo nuestro. Y en el técnico ecuatoriano también creo que era un buen momento para encargarle a Aguinaga la dirección técnica, rodeado de este grupo de compañeros. Eh, Inclusive en la parte económica creo que hubiera sido mucho más favorable para la selección. Pero claro, hace falta que creamos más de nosotros mismos, que tengamos confianza y que nos arriesguemos a creer en un técnico ecuatoriano. No se dio, no se dio. Uno no tiene nada en contra de lo extranjero, mientras el extranjero venga acá y sea profesional y sea respetuoso. Lo de Cruyff, a mí no me gustó la forma como ellos se fueron, simplemente se despidieron con un WhatsApp y nada más. Entonces, creo que deberían haber sido un poquito más respetuosos en la forma como se fueron. Ahora llega un nuevo técnico que también es extranjero, pero creo que tiene su trayectoria de ser muy honesto, de ser muy correcto en su forma de ser, en su trabajo también. Entonces, claro, ahora que está elegido este nuevo entrenador, hay que apoyarle y hay que desearle que le vaya bien y en lo que uno pueda colaborar, sea de cualquier ámbito en el que estemos, tirarle buena energía para que le vaya bien, como decía antes, crear un buen ambiente. Si es que hay críticas, criticarle, pero criticarle con argumentos y con altura y buscando el bien de la selección. Entonces, creo que siempre va a ser importante que, que el que venga también se ponga la camiseta, que no venga solo por dinero, sino que también venga a ganarse el cariño de los ecuatorianos, como lo hizo en un momento determinado el Bolillo. El Bolillo unió el país. Él salía a la cancha y gritaba y bailaba y pedía unión. Y el país se unió. Yo nunca he visto el país tan unido como en esa eliminatoria. Se unió la sierra, la costa, el periodismo de la sierra, de la costa, de la Suay, de todo el mundo se unió. Y en el estadio era lindo ver cómo se abrazaban gente de la costa con la de la sierra. Entonces éramos un solo país. Eso creo que... Se quedó el regionalismo de lado, digamos así. Exacto, dejamos los complejos también de lado, Claro, ¿no? claro. Entonces, el técnico que venga tiene que también ponerse esa camiseta y llamar a la unión, ¿no? Creo que Alfaro es una buena y esperemos que le vaya muy bien.
Perfecto, perfecto. Vamos con el tema de formativas en la selección y después podemos ir tocando el tema que es su fuerte. Creo que he visto que, bueno, según lo que investigué un poquito, después iremos al tema más bien de los equipos, de los clubes, etcétera, pero de pronto formativas de la misma selección. ¿Qué mirada tiene? ¿Si hace un buen trabajo? Los técnicos, los jugadores, los dirigentes. ¿Cómo está el tema de las formativas en la selección? En la ¿Cómo mira selección, usted? creo que Célico está ahí y yo pude trabajar con él en el Nacional y vi su trabajo también en las formativas de ahí del Nacional. Y Célico es un técnico que, sobre todo, tiene un tiempo ya aquí en el Ecuador y el Ecuador se le ha metido en el corazón. Tiene su esposa ecuatoriana y tiene un hijo ecuatoriano, entonces él quiere este país. Y aparte, tiene los valores muy bien sentados, es un técnico trabajador, responsable, profesional. Eh, Tiene esa calidad humana de ganarse al chico joven, porque el profesor Célico tiene carisma también, tiene una forma de llegarle al jugador en la parte efectiva. Entonces, me parece muy bien que el profesor Célico esté a cargo de las formativas de, ahí de la selección, de la sub-20, de la sub-17, de la sub-15, porque él, aparte, no solo de enseñarle a interpretar bien el fútbol y a jugar bien el fútbol, también siempre deja consejos, deja guías, deja su ejemplo. Entonces el jugador se convence con un entrenador así. Sería importante que el profesor Célico también siga formando a más entrenadores dentro de la selección de formativas para que tengan esa misma filosofía y que podamos, sobre todo en la parte de la formación, tiene que ser una formación integral, que no solo los jugadores aprendan a patear bien el balón, sino que sobre todo que aprendan a ser buenas personas y que rescatemos esa imagen del futbolista, ¿no? Que el futbolista también puede ser un ejemplo para la sociedad, que un futbolista cuando esté en un restaurante, cuando esté en un aeropuerto, cuando esté en la calle, sea respetuoso, ¿no? Que dé ejemplo. Si es que hay una fila de carros, yo siempre doy este ejemplo, y siempre viene alguien que quiere meterse por un lado, o sea, el futbolista debería dar ejemplo de siempre respetar la fila, ¿no? De no adelantarse en la fila de un banco, ser respetuoso con los que están adelante. Entonces, ante la falta de líderes en la política, ante la falta de líderes en la sociedad, a veces uno regresa a ver al deporte. Entonces, ojalá los deportistas también podamos ser ejemplo de sociedad. Es difícil ser ejemplo, pero creo que el deportista, si es que tiene una buena actitud, una buena formación, podría ser ejemplo. Y el profesor Célico tiene ese perfil de ser educador también. Aparte de ser entrenador, es un educador. Entonces, creo que está en buenas manos. Lo que me preocupa son a veces los clubes, el Cuenca, el Nacional, que ha perdido un poco la formación de talentos, de apoyarles a los chicos en la parte también humana, ¿no? Entonces, creo que Independiente está haciendo un gran trabajo, Liga también hace un buen trabajo, Católica hace un buen trabajo. Ojalá los demás equipos puedan seguir ese ejemplo de tener formadores, de tener psicólogos, de tener gente que se preocupe también por la parte humana de los chicos, ¿no? Para que tengamos mejores jugadores y sobre todo mejores personas. Que son factores importantes y ya ha tocado el tema de los clubes, digamos, y ha dado nombres también. Y ahí el tema de la formación integral, yo creo que es fundamental. Y yo creo que el gran ejemplo que me ponía mi papá en esa época que ustedes estaban en la selección, y por eso es que para mí es una emoción tenerle a usted acá, porque usted aparte de ser un futbolista, fue ingeniero comercial, eh, tiene sus títulos en la parte académica, o sea, eso, ¿cómo mira eso? O sea, porque, a ver, yo quería ser profesional, jugué en el Cuenca y otra gente también, etcétera. Y bueno, pero yo vengo del Techniclub, que es el Techniclub, lamentablemente no está en la Serie B ni en la Serie A, pero sí trabaja integralmente. Es un club que trabaja integralmente, sin embargo, hay factores que hemos tenido entrevistas, pero que no ha logrado llegar a la B o a la A. Ya. Pero hay otros equipos de la B y de la A que no miran esta parte integral. Usted hizo las dos cosas. Yo ahí sí, mi papá siempre me ponía ejemplos de tienes que hacer las dos cosas. Era un poco difícil, no sé, en ese tiempo. Pero yo decía, usted, Diego Herrera, fue arquitecto, usted ingeniero, de pronto, no sé, otra profesión. ¿Cómo mira eso? O sea, de que el jugador profesional de la B, de la A, de las formativas, ya también pasado los 18, los 20 años, el tema de la educación, no sé, la parte académica, esta parte más bien
tema integral. ¿Cómo mira eso y los clubes a nivel nacional, qué están haciendo respecto a eso? Ese es... Sería ideal, ¿no? Que el futbolista pudiera al menos ser bachiller. Creo que los clubes están usando esa filosofía de que todos sus jugadores tienen que graduarse para llegar al equipo de primera. El jugador que no se gradúa de bachiller no puede llegar a primera. Creo que lo están haciendo la mayoría de los clubes en el país. Ojalá eh, algunos pudieran seguir una carrera universitaria. O sea, sería ideal. ¿Por qué no? Se pueden hacer las dos cosas. Ahora, más que nunca, que hay cómo hacer por internet algún curso o graduarse a través del internet, ayuda mucho. Antes era más presencial. A mí me tocó ir los 5 años de universidad, estar ahí sentado en las clases y también tener que ir a entrenar. Pero se puede lograr. Mi papá a mí me decía, si vas a jugar al fútbol tienes que estudiar, porque el fútbol no te asegura nada. El fútbol inclusive hay un riesgo de alguna lesión y te quedas a mitad de camino. Si no estudiaste, ¿ahora qué haces? Entonces, el fútbol inclusive mezclado con los estudios te hace jugar mejor, te hace entender mejor el juego, te hace entender mejor la vida, te hace tomar mejores decisiones porque la mente está activa. Cuando uno estudia, siempre está la mente atenta, despierta, entonces tomas mejores decisiones en la cancha. Y por otro lado también desvías la ansiedad. Cuando uno está pensando solo en una cosa, está ansioso, eh, no encuentras descanso. Cuando uno tiene varias cosas en las cuales divide la ansiedad, creo que te hace tomar mejores decisiones. Entonces ya no estás pensando solo en una cosa, sino en varias. Entonces, las que se den, se den. Pero si solo enfocas en una cosa, es una vida muy difícil estar ansioso solo por el fútbol. En cambio, si estudias, puedes dividir eso, ¿no? Entonces, ojalá los clubes pudieran motivar a los chicos, porque ya después de 18 años de edad, a los chicos ya no se les puede obligar. Ya nace de cada chico decir yo quisiera ser ingeniero, yo quisiera ser doctor, yo quisiera ser arquitecto. Eso ya nace de cada uno. Ojalá los clubes pudieran motivarles. Pero lo que yo sí diría es que los clubes podrían dotarles de, por ejemplo, cursos, seminarios de carreras cortas. Por ejemplo, mecánica, carpintería, arte, por ejemplo, que no necesariamente tienen que ir a una universidad para aprender a tocar la guitarra. ¿Por qué no ponerles clases de guitarra en la tarde? ¿Por qué no ponerles clases de inglés, por ejemplo? Porque los chicos que se van a Europa, si ya van con el inglés, ya está medio camino casi hecho, porque ya le entienden todo, ya se pueden desenvolver allá. Entonces, eso me refiero cuando que debemos, sí, dedicarse a algo extra del fútbol, no necesariamente una carrera universitaria. Ojalá lo hicieran, Correcto. pero algo terciario, o sea, como te digo, mecánica. ¿Por qué no el jugador poner ya con su platita que ha ahorrado, ponerse una mecánica y ser el líder de la mecánica y enseñar a los demás trabajadores de ahí, o carpintería, arte, como digo, el inglés? Entonces, eso para mí sí es súper importante, porque el jugador va a decir, este club no solo quiere que le rinda en la parte deportiva, este club se preocupa porque yo esté bien en mi parte personal, se preocupa por mi familia, se preocupa de que yo tenga sentimientos, emociones. Entonces, ese club que se fija en eso obtiene el doble de sus jugadores, porque el jugador se compromete más. Hay identidad, que es lo que nos falta, ¿no? Identificarnos con los clubes. Ahora solo cogemos el cheque y ya, pero no sentimos el amor a la camiseta. O sea, en el Nacional pasan jugadores que ni saben la historia del Nacional, no saben que fue 2 veces tricampeón, que da gloria, que no tiene extranjeros y que hacía gestas históricas. Entonces a No los sobre la chicos, cultura, la historia y la cultura y la identidad del propio club al cual llega, sino llega por el cheque y, o sea, exacto, está bien la parte económica, o sea, no hay que negarlo, ¿no? Pero aparte de la parte económica están estos otros factores de identidad cultural, de la historia del club, la trayectoria, quiénes han sido las glorias, o sea, son otros factores también que hay que pero así se tomar. obtiene la identidad. La identidad, cuando el club se preocupa por la persona, ese chico le quiere al equipo y se hace hincha de ese equipo. Y así Y les retiene de pronto defiende. para que no se... Exactamente. Perfecto, perfecto. Realmente estos factores yo creo que sí hace falta mucho en trabajar en nuestro país. No sé, otra parte que quisiera abordarlo es qué pasó con el Juan Carlos Burbano después de la selección, después del fútbol. Ya un poco mencioné en qué está ahora. Ha estado en liga de pronto, parece que revisé en el Nacional.
¿Cómo está ahora? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuál es su parte, su perfil, digamos así? Bueno, después yo me retiré en el 2004, el Nacional me ofreció una beca para irme a Argentina a sacar el curso de entrenador, entonces yo estuve 2005, 2006 en Argentina. Ahí pude hacer también ese posgrado en psicología del deporte. Entonces regresé acá y la idea era trabajar en el Nacional para devolver la beca. Entonces yo empecé a trabajar con los niños en las infantiles en el Nacional, 2007. Pero en el 2008 el profesor Célico asume el equipo y me pide que sea su asistente. Entonces en el 2008 trabajamos juntos, le dejamos creo que tercero o cuarto al Nacional. Y en 2009 en el primer partido perdimos y los dirigentes se pusieron un poco nerviosos, le sacaron al profe Célico. Entonces me cargaron el equipo a mí 6 meses y la experiencia fue buena. Creo que yo con los jugadores me llevé muy bien. Ahí vi también lo que es la presión de ser entrenador de fútbol profesional. Es tenaz cada día, cada partido, es obligación ganar, ganar, ganar. Entonces ahí conocí un poco, no me gustó algo con algún directivo que tal vez no sabe cómo se maneja el fútbol. Entonces desde ahí me he dedicado más a los niños, a trabajar con los niños, en forma particular, en forma privada, en algún club. Acá he estado en el Rancho San Francisco de Quito, que es un club privado. También estoy ahora en el Quito Tenis y Golf Club, acá en Quito. En la escuela de fútbol tenemos un grupo de unos 60 niños, niñas. Entonces, eso estoy haciendo ahora. Claro que por la pandemia la escuela está cerrada. Ojalá podamos abrirla ahora ya en septiembre, ojalá haciendo trabajos con distanciamiento. Y en la mitad de esas experiencias pude estar en liga 6 meses, en las formativas, como director de formativas, pero ahí lastimosamente algunos técnicos, inclusive ecuatorianos, no les gustó mucho que yo esté ahí. Entonces no fue una buena experiencia en cuanto a eso. Hubo un Un poco poco de de celos, celos, de envidia. un poco de celos, porque yo no tenía pasado en liga, ellos sí. Entonces yo llegaba del Nacional como entrenador. Entonces, lastimosamente así pensamos. Yo traté de hacerles entender que lo más importante era liga, no quién estaba al frente, sino liga, que todos teníamos que trabajar por liga. Pero no entendieron, entonces lastimosamente yo salí a los 6 meses dejando muy buen recuerdo con los chicos. Inclusive yo dormía una vez a la semana en Pomaski, para desayunar, para cenar con los chicos, para darles charlas con los chicos. Entonces con los chicos me fue muy bien. Inclusive hasta ahora tengo contacto con los Julio, con Intriago, con Jordi Alcibar, con Kevin Minda. Pero bueno, se dio ese paso por liga 6 meses, que fue una experiencia también, se puede decir, buena. Y ahora estoy trabajando en esto del Quito Tenis y Golf Club, como le digo, en la escuela de fútbol. Y también tengo la oportunidad de estar en Radio La Red de Alfonso Lazo. Estoy trabajando ya casi un año comentando fútbol en las mañanas. Entonces, eso estoy haciendo ahora. ¿Qué proyectos hay? Nada, no me gusta mucho proyectarme en el futuro, sino tratar de vivir el presente. Por el presente estoy bien, esperando que pase esta pandemia pronto para volver a los entrenamientos con los niños y también poder estar cerca de la gente que uno quiere. Mis papás yo les veo una vez a la semana, al menos eso se puede hacer, pero claro, con distanciamiento. Entonces, ojalá ya pronto podamos darles un abrazo también a ellos, ¿no? Claro, sí, el tema también familiar, el tema personal es importante. ¿Y cómo está Quito cómo está Quito, para ya ir un poco terminando, tengo unos 5 o 10 minutitos de esta hora, respetando su tiempo también? Eh, ¿Cómo está Quito en las formativas, en las escuelitas, en el proyecto que usted está trabajando? ¿Hay potencial? Cómo se trabaja el tema formativo? De pronto es importante que, no sé, la gente de acá de la SUAY también conozca, y a nivel nacional también, conozca ese trabajo con los niños, con los adolescentes. Acá hay muchas escuelitas de fútbol. A partir de que el Gualaceo Sporting Club en mi cantón subió a la Serie B en el año 2014 y 2015, se tomó como moda el fútbol. Bueno, ese es otro análisis, pero también tenemos el Deportivo Cuenca, entonces tenemos acá en la provincia estos dos equipos en la A y en la B, y bueno, los clubes de ascenso que también, de segunda Ya. categoría que juegan. Entonces, mm, ¿qué diría un mundialista, uno que está en la selección, un gran baluarte del Nacional?
del Deportivo Quito y que ahora tiene su escuelita de fútbol, ha tenido estas experiencias como formador, como educador, ¿qué les diría a los técnicos, a los profesores, a los entrenadores y quizás a los padres y madres de familias respecto a las escuelitas, a los procesos formativos de los equipos? Que les apoyen a sus niños, que les apoyen a sus hijos, que tienen que analizar bien si es que el niño tiene pasión por el fútbol. Realmente se necesita mucho esfuerzo y muchos sacrificios, pero hay unas recompensas lindísimas en el fútbol profesional. Se pueden mezclar las dos cosas, estudiar y jugar fútbol, que no se privilegie a una de las dos. Ojalá pudieran hacer las dos, pero eso, que les apoyen, que encuentren sobre todo profesores íntegros, que sean ejemplo. Porque si el profesor le dice que sea puntual al niño, pero él llega tarde, entonces sobre todo que sean profesores íntegros, que den ejemplo a los niños, que sepan corregir, que sepan que el error es parte de la formación. O sea, el niño a veces comete un error y el entrenador le resalta ese error y le critica, cuando ese error es el principal factor para que el niño mejore. Entonces, los niños a veces tienen miedo a fallar, cuando lo que deberían hacer siempre es arriesgar, no tener miedo a arriesgar, a patear al arco, así se vaya afuera, algún rato te va a salir. Porque dicen que, claro, el que nunca falla es el que nunca patea. El que patea Correcto. al arco va a fallar, pero estará más cerca de hacer el gol. Entonces, entrenadores así que les incentiven a los niños a creer en ellos mismos, que les quiten los miedos, que les quiten los complejos, que les den autoestima, seguridad. Y sobre todo hay algo que hoy yo siento y veo con los niños, sobre todo en el Quito Tenis y Golf Club, que es un club de alta sociedad. Los niños tienen todo en la parte material, no les falta nada en la parte material. Pero a veces vemos que la autoridad en la casa se ha perdido. Su papá, Elvis, usted me cuenta que su papá le indicaba que estudie, que también que se prepare. Mi papá también fue exigente con nosotros y siempre nos pedía primero los deberes y después la pelota. Y la autoridad se respetaba. Yo creo que ahora un poco se ha perdido ese principio de autoridad en las casas. Los niños a veces no contestan bien, no saludan, a veces no hacen caso, responden. Entonces se ha perdido un poco el principio de autoridad. El fútbol puede rescatar ese principio de autoridad porque saben que el entrenador es el que manda, sabe que el entrenador es el que decide quién juega, quién no juega. Entonces a veces los niños le terminan haciendo más caso al entrenador que al papá. Entonces empiezan a conocer que hay una autoridad. Entonces el entrenador que sabe guiar eso y utilizar eso, le va a hacer un bien al niño porque el niño va a ser más respetuoso en la casa también. Sabe que en la casa también tiene que ayudarle a la mamá, tiene que no responderle a la mamá de mala forma, ni al papá de mala forma, tiene que ser respetuoso con los adultos, con los mayores. Entonces, el entrenador de los niños es un factor fundamental en la educación del niño, más aún en estos tiempos donde hay esa falta de respeto un poco a los mayores, ¿no? Entonces, los entrenadores tienen que hacerlo con amor también al niño, ¿no? Corregirle con amor, que significa utilizar la clásica en psicología, dicen el más, el menos y el más, o sea, con refuerzo positivo, ¿no? O sea, decirle algo que hizo bien, corregirle alguna cosa que hizo mal y luego terminar con algo bueno que hizo, para que el niño siempre pueda ser receptivo. Entonces, es lindo trabajar con los niños porque ellos son espontáneos y hay unas recompensas lindísimas. Hay niños que uno les llega a querer y ellos también les llegan a querer a uno. Entonces, se crea una relación bien bonita. Entonces, el niño sobre todo tiene talento. Acá en Quito hay niños que juegan muy bien, chicos que uno ve y dice, este tranquilamente podría estar jugando en Liga, en Nacional. En Cuenca debe haber también niños así, que juegan muy bien al fútbol. Y sobre todo niñas ahora, niñas. Las niñas les encanta el fútbol y están viniendo bastantes niñas a jugar al fútbol. Entonces, creo que es una buena oportunidad para que muchos técnicos puedan ahí trabajar y puedan formar valores en los niños y que puedan crecer así, ¿no? Con el deporte, con valores y también incentivándose el estudio, ¿no? Entonces, es una linda oportunidad para técnicos. Si le dijeran a usted, como yo creo que ya como para cerrar, si le dijeran a usted, Juan Carlos, venga a dirigir qué sé yo, por poner un ejemplo nada más, el Deportivo Cuenca, como técnico, como director técnico, ¿sí? Como el jefe del equipo deportivo, digamos así. ¿Qué diría usted?
Bueno, a mí me encanta donde vivo, que es Quito. Eh, Cuenca es una ciudad hermosa, maravillosa. Sería primero un honor que se fijen en mí y sobre todo el Deportivo Cuenca. Tendría que analizar bien quién está al frente del proyecto, si es que es una persona seria, de valores, que respete al entrenador y que respete un proceso. Y una vez conocido quién está a cargo y ver cuál es el proyecto, si es que es un proyecto serio, lo podría analizar. Pero, como le digo, es bien difícil que a mí me saquen de la casa. Yo soy bien hogareño, eh, y sobre todo también ahora tengo una relación hermosa, ya hace algunos años, unos 10 años con una persona especial, que es la Gaby. Y claro, si que me fuera a Cuenca, tendría que decirle que me acompañe ella, pero tendríamos que analizarlo para tomar una decisión tan difícil. Pero realmente Cuenca es una linda plaza, un lindo lugar para vivir. Es una ciudad de mucha cultura, así que habría que analizarlo, ¿no? Habría que analizarlo. Ujú. O sea, si estuviera dispuesto, o sea, puse el ejemplo de Cuenca, ¿no? Pero podría ser, no sé, de pronto el técnico universitario, puede ser otro equipo, o sea, si hay esa disponibilidad, o sea, ese sueño de dirigir un equipo en primera No, división, no tanto, no, no es mucho esa... no es algo que me llame mucho la atención porque estoy en un buen presente y como le digo, esa relación con los niños es bien chévere, no pagan mal en este club en el que estoy. La relación que tengo ahora con Gaby es hermosa, entonces estoy en un buen momento, entonces no estoy buscando algo así desesperado. Esta oportunidad de Alex Aguinaga, que formó el equipo de entrenadores donde estaba tomado en cuenta, era algo especial porque se trataba de la selección. ¿Y Ah, eso quería escuchar, ver cómo no que, apoyarle, no? ¿Cómo claro, no ayudar a la selección en algo y aportar con los chicos, con los jugadores ahí? Pero bueno, será en otra ocasión. Entonces, yo decía Cuenca, sí, por el lugar, porque es Cuenca, pero otra plaza, difícil. A mí me encantan las montañas, por ejemplo. Entonces, Cuenca se parece un poco a Quito por las montañas. de la sierra. Por eso, tal vez decía, lo podría analizar, pero es bien difícil que me saquen de acá. Eso quería escuchar su análisis, porque y era una pregunta capciosa, porque eh, o sea, el tema de Alex Aguinaga, si se hubiese dado, de pronto, si es que viene una propuesta de algún equipo de primera división o de la selección, o sea, quería ver cuál es su respuesta en cuanto a eso de ahí. Y bueno, creo que el tema de la selección está ahí, ¿no? Si es que algún rato, si no es ahora, será después, si es que Alex viene o otro, venga Juan Carlos, vamos a la selección, a formativas o a la selección nacional, si se fueran. Sí, es que la selección es especial. La selección realmente, inclusive yo creo que con Alex podríamos haber aportado, porque estaba Edison Méndez, estaba Carlos Tenorio, estaba Carlos Grueso, estaba Alex. Creo que podríamos haber aportado mucho a los chicos, a los jugadores, de rescatar nuevamente eso, de que sientan la camiseta, de que amen la camiseta, de que amen venir a representar a su país. Eso sobre todo. Y de ahí, claro, con la experiencia que se ha tenido de eliminatorias, quién sabe, le podríamos haber llevado a la selección mundial. Pero entonces, creo que la selección le movería a cualquiera. En los clubes es más en el día a día, hay entrenamientos todos los días, hay partidos cada fin de semana. Entonces es mucho más exigente, se puede decir, en el día a día. La selección no se diga, es súper exigente, está en la vista de todos, pero hay tiempo de poder conocer a los jugadores. Ahora no tenemos mucho tiempo porque las eliminatorias ya empiezan, pero me refiero que hay partidos cada 2 meses o cada mes. Entonces hay un tiempo de poder corregir el error o entrevistarse con un jugador y poder corregir. En el día a día de los equipos es distinto, ¿no? Porque cada fin de semana hay un partido, entonces son cosas distintas. Pero lo de la selección sí lo hubiera pensado. Perfecto, perfecto. Realmente ha sido, amigos y amigas, Juan Carlos Burbano, un Elvis, si pilar tienen de... por ahí una pregunta más, encantado. Sí, sí tiene tiempo porque sí podemos seguir. Sí, yo creo que unos 5 o 10 más podemos hacerle, porque a Chévere, las chévere. 24 tengo que salir. Ah, ya, perfecto. Entonces nos quedamos unos 10 o 15 minutitos más para... Me avisa nomás de pronto. Bueno, respecto a los jugadores que van a nivel internacional, ese también es otro tema que hubiese querido tener, bueno, que
quisiera tener su opinión más que nada. ¿Cómo mira el tema o sea, desde que fue la selección, ya mucha más gente saliendo a nivel internacional? ¿Cómo mira eso? Prácticamente podríamos, no sé, ponerlo entre comillas, la exportación de jugadores ecuatorianos. Es importantísimo porque estar en los mundiales es una verdadera vitrina. O sea, cuando uno va a un mundial, ahí están los ojeadores, los directivos de otros equipos viéndole. Entonces así salieron jugadores y cuando sale un jugador y deja una buena imagen, deja una buena huella, abre la oportunidad para otros. Entonces vea lo que ha pasado en México. Aguinaga dejó ahí un gran legado y allá le consideran como un mexicano más. Y han ido otros jugadores, entonces es bueno cuando va un jugador y deja una buena imagen, una buena huella, otros jugadores pueden ir allá. En Europa nos falta un poquito más. Creo que Antonio Valencia ha sido el principal que ha sido nuestro representante allá por 10 años en el Manchester United como capitán. Entonces, ojalá puedan abrir más puertas. Joao Plata, Elvis Estupiñán también, Pervis Estupiñán, ojalá puedan seguir mejorando y teniendo también más oportunidad y para que otros jugadores puedan ir a Europa. Pero en Europa, eso sí quisiera decir que ellos buscan un perfil de un jugador íntegro. O sea, que no solo sea buen jugador, sino ellos quieren que sea un jugador que se pueda adaptar fácilmente a la cultura, al clima, a la comida, que no extrañe Ecuador. Entonces, esos jugadores les gustan a los europeos. Un jugador que rápido se adapte al medio, que rápido sea flexible y que se integre al equipo allá. Si es que habla inglés, mejor todavía. Entonces, por eso es que es importante que el jugador se prepare en la parte intelectual, en la parte del idioma, para ganar tiempo. Y así podemos tener más jugadores en Europa. Entonces, un jugador que fuera de la cancha sea impecable su proceder, ¿no? Que no sea problemático. Entonces, eso buscan en Europa, jugadores íntegros totalmente. Entonces, allá tenemos que apuntar en las formativas. Justamente o sea, ese es el tema, ¿no? O sea, ese es el tema fundamental porque ¿cuáles son los requisitos? O sea, uno a veces piensa, no, es la parte técnica, la parte táctica, la parte física, pero hay otros requisitos, Claro. digamos, no sé si llamarlos, no sé si son tan extra futbolísticos, pero son más bien componentes como estos, la educación, el inglés es clave. Entonces, ¿hasta qué punto estamos formando? Incluso de pronto, o sea, estas competencias que llamamos en psicología organizacional, las competencias o digamos, de acoplarse a una nueva cultura, o sea, de cómo insertarse con otros jugadores, o sea, y ahí sí necesitamos otros factores psicológicos, sociológicos, antropológicos, no sé, de otro tipo, digamos así. Entonces, no sé, eso de ahí yo creo que, ¿cómo haríamos acá para seguir que el jugador ecuatoriano se adapte fácilmente a esos contextos europeos? Eso se puede entrenar, eso se entrena, porque le doy un ejemplo. En una concentración de un equipo están por parejas en las habitaciones. Entonces a veces uno está acostumbrado a tener un compañero de habitación. Si le cambian de compañero de habitación, tiene que adaptarse. Entonces eso puede ser un ejemplo, por ejemplo. Cambiar los compañeros de habitación para que el jugador se adapte al otro compañero. Entonces tendrá que adaptarse el uno le gustan los deportes, el otro le gustan las telenovelas. El uno le gusta leer, el otro le gusta escuchar música. Entonces ahí viene el juego de quién cede, quién se adapta mejor al otro, quién es flexible, quién es respetuoso, ¿no? Porque también entran en juego eso. Y en la cancha pasa, porque a veces cuando uno no se lleva bien con otro, no le da el pase o no le ayuda cuando le están atacando, no le ayuda. Entonces, cuando uno se adapta y se integra, eso se repercute en la cancha. En la cancha todos se ayudan, todos colaboran, todos son solidarios. Es como un relojito que todas las piezas funcionan bien. Entonces, son cosas que uno dice, no, eso no tiene nada que ver con el juego. Tiene mucho que ver con el juego, porque cuando uno se siente bien y está contento, rinde mejor. Es comprobado que cuando uno está bien, está contento, es feliz, en la cancha rinde mejor y todo le sale bien. Entonces, todo está en la cabeza, ¿no? Cómo uno piensa, cómo uno se siente. Entonces, yo creo que sí podemos mejorar eso de sabernos adaptar a circunstancias cambiantes. Esto de la pandemia ha sido una prueba para todos.
Nos tenemos tenido que adaptar a estar en la casa, a no ver a los familiares, a no ver a veces, inclusive algunas personas no han podido ver a sus parejas. Los niños no han podido salir a jugar a los parques, a las canchas, han tenido que adaptarse a esta nueva situación. Nos tenemos tenido que adaptar a lavarnos las manos, a ponernos alcohol a cada rato, usar mascarilla. Entonces, la vida nos tiene pruebas en las cuales nos tenemos que adaptar. Y eso es lo interesante, que el ser humano sí se puede adaptar pronto, ¿no? Al llano, a la altura, a la costa, al clima, nos podemos adaptar a otras culturas. Entonces, el jugador que se sepa adaptar se puede quedar en Europa fácilmente, ¿no? Y ese es justamente el tema que ya tocamos anteriormente, o sea, ahí se complementa porque hay unos requisitos internacionales que son estos temas, ¿no? Sí. Y que a veces no se mira, o bueno, a lo menos acá en el ASUAI como que parece que no se mira esto de lo que es, y es los mismos principios, bueno, en la psicología organizacional, cuando aplicamos un trabajo a sí mismo en la parte técnica de una empresa industrial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay la parte técnica que es, por ejemplo, la producción de refrigeradoras. Acá estamos más bien la parte técnica que es, digamos, la parte técnica del fútbol, la parte táctica, la parte física. Pero los entrenadores a veces no ven este otro componente, que es las habilidades, las competencias y las habilidades sociales, las capacidades de comunicación. Son, como usted muy bien lo dijo, o sea, es el tema de generar competencias y capacidades y habilidades, digamos, psicosociales, psicoculturales, para manejarnos en grupos, o sea, porque, como dice, este tipo de cambio de rol, de habitación, de pronto en el mismo juego, dos que no se llevan, pues ponerles a ver cómo reaccionan si es que hacen un trabajo Por ejemplo, técnico Elvis, por iguales. ejemplo, supongamos que le expulsan a alguien y te dicen, chuta, te va a tocar jugar de lateral izquierdo y tú eres derecho. No, ¿y ahora cómo voy a hacer? Te tienes que adaptar. Entonces, el jugador ahora polifuncional es el requerido en Europa también, que no cumpla solo una función, sino que cumpla varias funciones en la cancha, ¿no? Entonces, eso también es parte de saberse adaptar a varias posiciones, a la pierna izquierda, a la pierna derecha. Entonces, yo solo hago una pregunta. ¿Qué prefiere uno? ¿Un gran jugador que sea excelente en la parte técnica, pero que tal vez sea conflictivo en el camerino? ¿O alguien que sea normal, pero que sea un gran aporte en el camerino? Entonces, siempre va a haber esa pregunta. Entonces, yo prefiero un camerino sano, un camerino que haya buena armonía, porque eso le va a potenciar a todos. Pero un jugador crack, que sea un talentoso, pero que sea mal compañero, que sea, no sé, que no dé buen ejemplo, que sea impuntual, que moleste a los compañeros, que critique a los compañeros, por más que sea crack, ese jugador te está dañando el grupo, te está dañando el equipo. Y siempre en el fútbol el equipo va a ser más importante que una individualidad. Un poco está pasando en el Barcelona de España eso ahora, ¿no? O sea, ahí lo más importante es el Barcelona de España, no un jugador. Por más que sea el mejor jugador del mundo, ¿no? Ojalá puedan solucionar eso a la interna y que puedan rescatar que lo más importante es el equipo. Interesante realmente, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Yo creo que ya está con el tiempo, ya está viendo el reloj, entonces esa actitud no verbal te estoy fijando y más bien Ahorita, agradecerle, Juan Carlos. Realmente yo soy un gran admirador suyo por todas las gracias. características de ser un futbolista integral, como se dice. Yo creo que ese es un tema fundamental, un baluarte de la selección, del nacional. Bueno, todos sus estudios universitarios, no sabía cómo decirle tú, de decirle usted, realmente se me hacía medio complicado, porque bueno, pues una gran admiración en la niñez, cuando uno quería salir a jugar profesional, pues y ustedes lograron ese gran triunfo, entonces un baluarte realmente. Juan Carlos, un gusto y bueno, esperemos, ojalá tenga un tiempito para próximas invitaciones, poder dialogar. No quiero abusar de su tiempo, pero de pronto en otra ocasión podemos dialogar y mucho mejor si es que es también psicólogo. Entonces, a mí me gusta muchísimo. Yo soy psicólogo organizacional ya con 12 años de experiencia, entonces de pronto me gusta aplicar ciertos principios también al deporte, al fútbol. Entonces, agradecerle, Juan Carlos, amigos y amigas, ha sido Juan Carlos Burbano. Con esto estamos cerrando. No se olviden si es que quieren colocar publicidad o para los próximos videos, próximas conferencias que estemos desarrollando en el canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, estamos a las órdenes. Gracias, Juan Carlos, un gusto y cuídese mucho y ha sido importante este diálogo, rescatando su humildad y esta apertura para dialogar. Realmente no pensé tener esa respuesta
A veces son paradigmas que uno tiene, ¿no? Pero realmente agradecido. Sí, pase bien, Gracias, Elvis. un gusto. Ya somos amigos, así que entre los amigos no hay tú, usted, ahí como nazca. Así que muchas gracias, Elvis, por la entrevista. Yo también la pasé bien y ahí estamos a las órdenes cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, un gusto, cuídese mucho, saludos. Chao, Elvis. Chao.